Señor, como acabamos de cantar, queremos rendirnos a ti. Te pedimos que este canto sea sincero en nuestros labios, que realmente tú pongas en nosotros esta actitud de rendirnos, de sujetarnos, de someternos a tu bendita voluntad. Señor, que tú nos des corazones dóciles, corazones sumisos. Señor, que igual como escuchamos tu palabra, seamos hacedores de ella, que queramos seguir la voz de nuestro buen pastor. Señor, y mientras meditamos en este pasaje y en este fruto del Espíritu, en esta obra del Espíritu en nuestros corazones, tú estés produciendo ese fruto en nosotros. Danos, Señor, que seamos mansos, ovejas de tu rebaño, que queremos seguirte. En el precioso nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, no os invito a que lo busquéis, ya lo leeréis en casa porque lo voy a parafrasear, pero tenemos esa conocida historia de Naamán el sirio, general de los ejércitos de Siria. Se nos dice que Naamán era grande, pero Naamán era leproso. Era general de los ejércitos del rey de Siria, había llevado a Siria grandes victorias militares, un hombre engalanado, condecorado, vestido de lino, de seda, pero nos describe ese capítulo que debajo de ese lino, debajo de esa seda, había lepra. Así que escucha a la sierva de su mujer, una jovencita, dice, una pequeña joven, le escucha como le dice, si mi señor fuera a Samaria, al profeta, entonces el profeta le sanaría de su lepra. El contraste en el capítulo es maravilloso, os invito a leerlo luego en casa, cómo compara a los grandes con los pequeños. Al final, Dios no quiere obrar con el gran Naamán, el sirio, sino que usa a los siervos continuamente. Es esa jovencita, sierva en la casa de Naamán, la que apunta hacia el profeta. Es luego el siervo de Eliseo el que habla con Naamán. Son los siervos de Naamán que le convencen de que obedezca al profeta. Son los siervos los que Dios usa. El contraste es absolutamente maravilloso. Naamán va a Israel, pero va cargado con sus carros de oro, de plata, de vestidos lujosos, con sus siervos, con su carta de parte del rey de Siria. Se presenta allí ante el rey y el rey rasga sus vestiduras queriendo decir, ¿qué me está pidiendo este hombre? ¿Que yo le sane de su lepra? ¿Acaso soy yo Dios? Finalmente va al profeta Eliseo y Eliseo ni le recibe. Qué humillación, ¿verdad? Eliseo envía a su siervo. Y su siervo le dice lo siguiente a Naamán. Dice esto el profeta, que vayas al río Jordán y te laves 7 veces. Y Naamán se pone, como decimos coloquialmente, como una moto. Se pone completamente enojado y ya se está yendo hacia Siria. Yo pensaba que saldría el profeta y que haría aquí un gran prodigio. Ese es el orgullo del corazón humano, ¿verdad? Oramos a Dios y siempre esperamos que Dios haga un gran prodigio. Y cuando Dios nos responde con lo más sencillo, no queremos escuchar. Y Naamán se está yendo a Siria. Habana y Farfar, ríos de Damasco, son más grandes que este riachuelo del Jordán. Se está yendo hacia su tierra y entonces son sus siervos los que le detienen. Mi señor, si el profeta te hubiese pedido algo grande, ¿no lo hubieras hecho? Y ahora lo que te está pidiendo es algo muy pequeño. Finalmente Naamán da media vuelta. Naamán va hacia el Jordán, acompañado de sus siervos. ¿Os podéis imaginar la humillación de Naamán desvistiéndose y bajando al Jordán, dejando ver la lepra de su cuerpo que tenía escondida detrás de esa seda y ese lino y esos vestidos lujosos? Y desciende al Jordán no una vez, ni 2, sino hasta 7 veces. Y nos dice el pasaje que la 7ª vez, cuando sale del agua del Jordán, su cuerpo, su piel está limpia como la piel de un niño. Al final, Naamán el grande se ha hecho pequeño. Se ha humillado delante de la voz del profeta de Dios. Y esa humillación es la que espera Dios de ti y de mí. Escuchas el mensaje, escuchas la palabra del Señor, humíllate delante de la voz de Dios. Hazte como un niño, como un siervo pequeño. Y eso es lo que meditamos
en esta octava virtud del carácter del cristiano, del fruto del Espíritu, mansedumbre, que encontramos en Gálatas 5:23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese octavo aspecto, esa octava virtud, ese octavo brillo, mansedumbre. A pesar de la altivez y del orgullo de Naamán y de todas sus grandes capacidades, se arrepintió, se humilló, obedeció, se sujetó a la voz de Dios, se hizo como un niño. Eso es la mansedumbre, cuando te sujetas a la voz de Dios. Esa es la sumisión a la voluntad del Señor. Que a pesar de los problemas, a pesar de la adversidad, a pesar de la oposición, a pesar de la persecución, a pesar del mundo en el que vivimos, tú quieras sujetarte, obedecer a la voluntad de Dios. Te despegas de tus propias capacidades y confías plenamente en las capacidades del Señor, no en las tuyas. Y esto, como hemos dicho en otras ocasiones, no es algo natural. Es sobrenatural, es celestial, es espiritual. Estamos meditando en este fruto del Espíritu y nos damos cuenta de que todas estas virtudes que el Espíritu trabaja en nuestro corazón no salen de nosotros, vienen del Señor. Van contra nuestra natura pecaminosa. Lo que nos sale no es la mansedumbre. No vamos a hacer ahora terapia de grupo, ¿verdad? Pero cada uno podía explicar lo poco manso que es. Lo que nos sale es exactamente lo contrario. La carnalidad. Ahora me van a oír a mí. Ahora se van a enterar de quién soy yo. Esto lo pongo yo en su sitio. La venganza, la arrogancia, la ira, la autosuficiencia. Eso es lo que nos sale. La mansedumbre no. La mansedumbre es exactamente todo lo contrario. La mansedumbre es decir, Señor, tú sabes. Señor, tú conoces. Señor, tú eres juez justo. Señor, descanso en ti, en tu bondad, en tu poder, en tu soberanía, en tu providencia. Y qué paz. Hermanos, qué paz. Incomprensible. Pero eso no sale de nosotros. Es una virtud labrada en los corazones por el poder del Espíritu Santo. No sale de forma natural. ¿Recuerdas a Pedro? Sí, Pedro, el que dijo, Señor, manda que yo camine sobre las aguas, voy para ti. Pedro, el que llegando al sepulcro, había llegado antes Juan, pero Pedro es el que entró. Juan era el joven, el que primero llegó, pero Pedro es el que entró, el impetuoso. Pedro, el que en Getsemaní sacó la espada y cortó la oreja de Malco, defendiendo al Señor. Ese Pedro es el que el Señor escogió para ser siervo. ¿Recuerdas a Juan y Jacobo? Jesús los llamó los Boanerges, los hijos del trueno. Vaya carácter tenían estos. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esa es la respuesta que tuvieron delante de la oposición de los samaritanos. Ah, sí, estos contra el Señor. Señor, ¿enviamos fuego del cielo? Y todos desaparecen. Y Jesús les dice, ¿no sabéis de qué espíritu sois? No, de ninguna manera. Con esos, Dios se deleita en transformarlos. ¿O pensabas que Dios había escogido a los más mansos? No, precisamente no. Dios escogió a los más impetuosos, pero Dios los transformó, los moldeó a cada uno de ellos. ¿Recuerdas a Moisés, príncipe de Egipto, educado en la corte de Faraón, en ciencias, en artes, rodeado de riquezas, de poder? Un hombre muy capaz humanamente hablando, pero así como Pedro sacó la espada para herir a Malco, Moisés hizo algo similar, ¿verdad? Vio como un egipcio estaba maltratando a un hebreo y salió a defenderlo y lo mató con sus propias manos y tuvo que huir de Egipto. Y huyó al desierto, a la tierra de Madián. Y entonces Dios trabajó en su carácter, Dios moldeó su carácter, le hizo manso, le dio paciencia. Mira, Moisés, ahora te voy a enseñar cómo quiero que tú te sujetes a mi voz. ¿Ves esas ovejitas? ¿Ves cómo las ovejitas te obedecen a ti? Pues vamos a hacer un seminario intensivo aquí, pastoreando ovejas. ¿Sí? ¿Cuánto, Señor? ¿Una semana? No, 40 años.
Ese fue el seminario de Moisés. 40 años pastoreando ovejas en Madián. Y luego Dios usó a ese Moisés para ir de regreso a Egipto a pastorear su pueblo. Pero Moisés escuchaba la voz de Dios. Así como él pastoreaba al pueblo, Moisés era pastoreado por la voz de Dios. En una zarza Dios le habló, Dios le envió de regreso a Egipto para sacar a los hebreos de la esclavitud. Hermanos, y Moisés era un hombre inteligente, valeroso, brillante, educado, culto, temperamental. Y sin embargo, ¿cómo nos describe la palabra de Dios el carácter de Moisés? En Números 12:3 encontramos esta descripción. Números 12:3. Nos lo describe así: y aquel varón Moisés era muy manso. Es fascinante. Nos podía haber dicho cualquier cosa de Moisés. Y nos dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés había aprendido a confiar en Dios, a sujetarse a la voz de Dios, se dejaba guiar por el Señor. Y esto brilla más todavía cuando entendemos en qué contexto nos da esta descripción de Moisés. Números capítulo 12. ¿Sabéis qué sucede ahí? Moisés está pasando una prueba durísima. Sus propios hermanos, Aarón y Miriam, están murmurando contra él. Y Moisés no se defiende. Moisés no se defiende. Por eso dice, Moisés era varón muy manso. Moisés espera a que Dios haga lo que tenga que hacer. Y de hecho es Moisés, es Dios el que habla con Aarón y con Miriam, por supuesto, y los disciplina. Moisés no se defendió, guardó silencio, confió en el Señor. De modo que algunos pudieran tener la idea de que ser manso es ser alguien pusilánime, de ningún modo. Ser manso es depositar la confianza donde hay que depositarla. En el Señor. No en tus propias fuerzas, sino en el Señor. No en tu propia sabiduría, sino en la del Señor. No en tu propia capacidad, sino en la del Señor. Estás poniendo el énfasis, la confianza en el lugar correcto. Moisés había aprendido a confiar en el Señor. Es el Señor el que es justo. Es el Señor el que es poderoso. Es el Señor el que hará su voluntad. El manso es alguien que no usa su fuerza, sus recursos, sino que los pone a disposición del Señor para confiar calladamente, sosegadamente, en su sabiduría, en su voluntad. De modo que aquí nos encontramos con un gran misterio. Dios no escoge a los mansos. Dios hace mansos a los que escoge. Dios no escoge a los mansos. Dios hace mansos a los que escoge. La mansedumbre se muestra cuando en vez de sacar la fuerza propia, descansamos en las fuerzas del Señor. Esperas en el Señor. Y entonces nos encontramos con algo sorprendente. Da igual cuál sea tu carácter de entrada, de fábrica. Es sorprendente ver a un gato como es capaz de obedecer a su amo, ¿verdad? Le dice, siéntate, sube el sofá, baja del sofá. Pero si fuera un león, el que hiciera lo mismo sería más sorprendente aún, ¿verdad? Comportándose como un gatito. Sí, algunos somos gatitos, otros somos leones. Pero al final es, ¿obedeces a la voz del Señor? ¿Eres manso ante sus ojos? Le puedes decir, Señor, ya no es mi fuerza. No confío en mí. No es mi fuerza, no es mi capacidad, no es mi inteligencia, no es mi carácter, no es mi labia, no son mis palabras. Señor, eres tú, yo te sigo a ti, es tu voz, yo descanso en ti. Eso es mansedumbre. De hecho, la palabra de Dios nos compara con un animal en la Biblia, con el cordero, con la oveja. ¿Acordáis el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Somos rebaño, ovejas de su prado. Es en Él en el que descansamos. Él es el buen pastor, nosotros ovejas de su rebaño que le seguimos. ¿Y qué fuerzas propias tiene la oveja? ¿Has visto una oveja con garras y con dientes? ¿Has visto una oveja peleona?
Las ovejas siguen la voz del pastor, ¿verdad? Hay otros animales que sí, que hay animales salvajes y domésticos. La cabra puede ser doméstica, puede estar en una granja, la cabra puede ser salvaje, puede estar en el monte. Y así con muchos otros animales. El burro también. En este verano pasado que estuvimos por Norteamérica, cruzábamos el desierto de Arizona y en medio del desierto, en medio de la autopista, un letrero muy grande que dice: cuidado, burros. Yo primero pensé que me estaban insultando y luego me di cuenta que había que ir con cuidado con los burros. Sí, había burros salvajes por el desierto. Y digo, ¿qué hacen estos animales aquí? ¿De qué viven? ¿Qué comen? Pero sí, había burros salvajes por el desierto. Estamos acostumbrados a ver un burro en la granja, pero también hay burros salvajes. Así el caballo, hay caballos salvajes. ¿Y qué hace un caballo salvaje? Lo que quiere, corre donde quiere, va a beber y a comer donde quiere, usa su fuerza para su propio interés y sus propios deleites. Pero hay caballos domados, hay caballos mansos, hay caballos que tienen riendas. Hay caballos cuya energía, cuyo poder majestuoso está usado, pero no para beneficio propio, para beneficio de su amo. Y llevan un carro, o llevan un arado, o llevan un jinete, pero es todo a servicio de su amo, no propio. No propio. Hay animales salvajes y hay animales domados, domésticos. La gran pregunta para ti en esta mañana es: ¿has sido domado por el Señor? ¿Eres un ser humano salvaje o doméstico? ¿Sigues siendo salvaje, por tanto usas tu fuerza y tus recursos según tu criterio, tu sabiduría, tu antojo? ¿O estás bajo el camino del Señor, a las órdenes del amo? Tienes las riendas puestas, eres obediente, sigues a tu Rey y estás a su servicio. ¿Ha sido tu persona, tu corazón, tu carácter domado por el Espíritu de Dios? ¿Eres manso? Escribe Juan Calvino en uno de sus comentarios: nacemos como leones, tigres, lobos, osos, hasta que el Espíritu de Cristo nos doma. Y de ser bestias salvajes en ovejas mansas nos transforma. ¿Eres tú una oveja mansa del rebaño del Señor? Si no eres manso, es que todavía eres rebelde. Es que todavía sigues viviendo bajo tu propio antojo, como un tigre sin domar. Si no eres un cordero, es que aún eres cualquier otro animal. La falta de mansedumbre promueve muchas de las obras de la carne que vemos en el pasaje de Gálatas, en el que hemos estado meditando estas semanas. La falta de mansedumbre promueve enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. La falta de mansedumbre. Claro, para el que le falta la mansedumbre, la culpa siempre es de los demás, ¿verdad? Y te explica todo lo que ha sucedido en su contexto. Pero la falta realmente está en su propio corazón. Deja que exponga algunos de los síntomas de esa falta de mansedumbre. Si las ves en tu vida, no hace falta que te pongas en pie y confieses ahora. Pero confiésate en primer lugar delante del Señor. Pero hay algunos síntomas de esa falta de mansedumbre que podemos ver en el arrogante. En primer lugar, el arrogante quiere hacerse notar. El arrogante quiere hacerse notar. No puede soportar pasar desapercibido. Él sabe que es simplemente maravilloso y quiere que los demás lo sepan. Es como el pavo real, ¿verdad? Que se da a conocer. Sabe que es sabio, cree que es sabio y quiere que los demás sepan cuán sabio es. Por tanto, sabe mucho según su propia opinión y confía en sí mismo y se sorprende de que los otros no vean esa capacidad, esa valía. Espera que los demás lo reconozcan y le den crédito, que le aplaudan. Y cuando eso no sucede, entonces se frustra, se queja, se enoja, se deprime, se aísla, desaparece.
etcétera, etcétera, etcétera. La arrogancia es una calamidad para él mismo, para su matrimonio, para su familia, para su contexto, pero es incapaz de verla. Es incapaz de verla. El arrogante quiere hacerse notar, pero recuerda que la mansedumbre es exactamente todo lo contrario a la arrogancia. El manso es humilde, no quiere hacerse notar. ¿Por qué? Porque no lo hace para los hombres, lo hace para el Señor. Es humilde, es discreto, no busca su propia gloria, busca agradar al Señor. Y agradando al Señor está satisfecho, porque la única sonrisa que quiere ver es la de su amo, la de nadie más. ¿Recuerdas las bodas de Caná? Como el Señor hizo aquel milagro de convertir el agua en vino y la boda se llevó a cabo felizmente y fue todo un éxito, pero nadie supo lo que había pasado. Solamente los siervos que vieron esas tinajas llenas de agua y las transportaron y luego las vieron convertidas en vino, solamente ellos lo supieron, pero nadie más lo supo. ¿Te imaginas aquí un Jesús arrogante pidiendo ser reconocido? Que habéis hecho la fiesta bien, gracias a mí, Un aplauso, ¿no? De hecho, me gustaría estar en la mesa presidencial, ¿no? Para salir en las fotos. Mira, en medio, entre el novio y la novia, ahí puedo estar bien, yo ahí. ¿Sí? ¿Tú te imaginas un Jesús? Imposible. Imposible. Si no buscó nunca gloria, ni mérito, ni aplauso para sí mismo. Esa es la actitud que tiene que haber en nosotros, hermanos. De absoluta discreción. ¿Por qué? Es para el Señor. El Señor lo ve, aún en secreto. Gloria al Señor. Ese es su servicio, que estoy yo. El arrogante quiere hacerse notar. En segundo lugar, el arrogante siempre se siente herido. Siempre los demás le han fallado. Siempre va de víctima por la vida. Siempre hay que pedirle perdón. Continuamente. Es como un erizo. Saca todas las púas, ¿verdad? Ni lo toques. No se le puede exhortar. No se le puede llamar la atención. No se le puede corregir. Y todo sigue un efecto boomerang, ¿verdad? El momento que quieres llamarle la atención para algo, a los 5 minutos eres tú el que acabas pidiéndole perdón. No sabes cómo, pero al final acabas tú pidiéndole perdón. Es muy fácil de ofender, pero es muy difícil después de restaurar la relación porque se siente siempre herido. Y le conviene seguir estando siempre herido. Pero recuerda que la mansedumbre es exactamente lo contrario. Seguro que te han herido, a todos nos han herido. Pero sabes, Dios es más grande que las heridas de tu pasado, que lo que otros puedan haber hecho. Mira al Señor y mira menos a los hombres. No vivas toda la vida caminando y dependiendo de lo que otros han hecho o han dejado de hacer. Mira al Señor de forma mansa, dócil, sujeta a Él, y será mucho menos importante lo que los hombres puedan hacer o dejar de hacer. Es a Él que estás sirviendo, es a Él que estás obedeciendo. Si estás atascado en esa arrogancia, es porque estás mirando a los hombres y los hombres son más grandes que Dios a tus ojos. No, Jesús perdonó, Jesús no guardó rencor. Aún en la cruz, hermanos, aún en la cruz, Cristo pronunció estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo no vamos a perdonar tú y yo a aquellos que nos hayan hecho mal a lo largo de nuestra vida? El arrogante siempre se siente herido. En tercer lugar, el arrogante siempre se está comparando con otros. Para mantener esa altivez en su nivel óptimo, siempre se está comparando con otros. Claro, siempre y cuando salga ganando con la comparación. Compara su altura con el más bajito. Compara su inteligencia con el más sencillo. Compara su peinado con el más calvo. Siempre se va a comparar si está ganando en la comparación. Y compararse no ha de ser necesariamente malo. El problema no es compararse, el problema es con quién te comparas. ¿Quieres compararte? Compárate con Cristo Jesús. Y siempre saldrás perdiendo. Y como siempre saldrás perdiendo en la comparación, estarás manso y humilde y dependiendo de Él. Es Cristo Jesús tu estándar. Nadie más. Cristo Jesús.
Compárate con Cristo y desea ser más como Cristo. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el apóstol Pablo nos recuerda, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Recuérdale esto a tu esposo, hermanas, cuando se compare con otros. ¿Has visto? Aquel no es tan trabajador como yo, ¿eh? Y aquel tampoco es tan inteligente como yo, ¿eh? Recuérdale a tu esposo, compárate con Jesús. Compárate con Jesús. Porque es Jesús nuestro estándar, ¿verdad, esposos? Vamos a amar a nuestras esposas como Cristo a la iglesia. Ahí está la comparación correcta. ¿Nos damos cuenta hacia dónde conduce la actitud del arrogante? ¿Nos damos cuenta a dónde lleva este camino de aquel que confía en sí mismo y en su propia capacidad y en sus propias fuerzas? Vive siempre frustrado. Siempre frustrado. Porque los otros no le consideran lo suficiente, porque no tiene las oportunidades. Siempre se está protegiendo de que otros no le hieran. Siempre está criticando con su lengua. Siempre está despreciando los pensamientos de otro. Confía en sí mismo, por tanto, no necesita de los recursos de Dios. ¿Por qué la oración? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué la iglesia? Si yo sé, si yo puedo. Siempre confiando en sí mismo, se aleja de los recursos de Dios, por tanto se seca espiritualmente por completo. Es prisionero de su propia altivez. No encuentra descanso, porque este mundo está lleno de injusticias. Eso lo sabemos todos. Los que somos del Señor también. Los mansos también saben que este mundo está lleno de injusticias. El problema es qué haces tú en medio de un mundo que es imperfecto e injusto. ¿Intentas arreglarlo? ¿Eres tú el Mesías? ¿O confías en el Mesías? ¿Confías en el Señor, en su poder, en su capacidad? El camino del arrogante lleva sequedad espiritual. Sin embargo, el manso tiene paz, como un cordero que sigue la voz del buen pastor. No busca protagonismo, no busca halagos, no busca vengarse, no busca reivindicarse, confía en su amo, confía en su Señor, confía en su Maestro. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor Jesús. Ay, pero la segunda parte es igualmente preciosa. Y hallaréis descanso. Pensamos, la carnalidad nos lleva a pensar que encontraremos descanso si nosotros arreglamos las cosas, ¿verdad? Ahora me van a oír, ahora van a ver, ahora yo me voy a vindicar. Sin embargo, el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso. Ahí es donde de verdad el cristiano encuentra reposo para su corazón, cuando confía su corazón en las manos de Dios. En Él encontramos descanso para nuestras almas. Por eso el Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. ¿Qué sentido tiene la arrogancia y la rebeldía cuando el Señor dice claramente que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? Así que has de ser manso porque se trata de seguirle a Él, no de seguir tu propio criterio. Has de ser humilde porque se trata de venir a Él con tus faltas, con tus carencias. Has de ser obediente porque se trata de llevar su yugo, no el tuyo. Llevamos su yugo. Él pone su yugo sobre nosotros. Ahora nosotros le servimos a Él. ¿Qué hacían con los animales cuando ponían un yugo encima? Ponías el yugo a un buey para arar el campo. Ahora el buey estaba a tu servicio, ¿verdad? El Señor pone su yugo sobre nosotros y ahora somos siervos suyos. No pienses que el cristianismo es ser libre. El cristianismo es ser su siervo. Eso es lo que te hace verdaderamente libre. Servirle a Él. ¡Qué descanso! No en la fuerza de tus manos, en la fuerza de sus manos. El violento, el rebelde, el engreído, el arrogante, nunca encuentra descanso. Está siempre intentando abogar por su causa y defendiendo su propia razón. Y eso es una esclavitud. El manso es el que encuentra descanso. Porque dice, Señor, tú eres fuerte, tú eres sabio, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres soberano. Yo descanso en ti.
Tú pones todas las cosas en su lugar. Tú eres el Señor de señores. Yo descanso en ti. Ahí encontramos paz. Entonces nos encontramos con esta hermosa paradoja, hermanos. Y es que el manso es fuerte. El manso es verdaderamente fuerte porque está poniendo su confianza en el Dios Todopoderoso. Es una paradoja. Ser manso no es alguien victimista, apagado, sin criterio. Ser manso es sujetarse completamente a Dios para seguir su voz, su dirección, y entonces en esa mansedumbre es donde encontramos plenitud y encontramos victoria. Reconociendo nuestra debilidad es cuando Dios actúa. El apóstol Pablo rogó que le quitara ese aguijón en la carne, ¿recordáis? Ese dolor físico. Y el apóstol Pablo nos presentó muchas veces sus credenciales como apóstol. Naufragios, vituperios, apedreado. Esas son sus credenciales como apóstol. Y cuando el apóstol oró al Señor por ese aguijón en la carne, leemos en 2 Corintios 12:9, que el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quieres gloriarte en algo? Gloríate en tu debilidad, porque en medio de tu debilidad es cuando te aferras a la cruz de Cristo y entonces eres fuerte. Solo entonces. Por eso el manso no tiene necesidad de exhibirse. ¿Por qué? Porque busca agradar al Señor en secreto. No busca el aplauso de los hombres. Por eso el manso controla su ira. ¿Por qué? Porque su mayor cometido no es vengar su nombre, es descansar en Dios. Él es justo y poderoso. Por eso el manso es amable, es cortés, es cordial, es respetuoso, trata a todos con humildad, defiende la fe con gentileza, busca la unidad con dulzura. ¿Por qué? Porque ese es el carácter del Señor Jesucristo. Así que el arrogante, que parece muy fuerte, es en realidad el débil. Y perdonad que ponga a veces este ejemplo, pero es que esos perrillos pequeños que van por la calle me dan una risa. Pasas a 1 metro de ellos y parece aquello, ¿qué ha pasado aquí? La Tercera Guerra Mundial. Te lo quedas mirando y digo, ¿qué hago con este? Enseñando los colmillos, si esos son colmillos, porque casi no se ven. Así es el arrogante. Pasas cerca de él, ya le has ofendido. Y empieza a ladrar, ¿verdad? Empieza con aspavientos. Y lo que está haciendo es exhibir su pequeñez y su debilidad. Si un león se paseara por Barcelona, ¿tú crees que haría ruido? No. Caminaría sereno, en medio de la gente, en medio de los coches, en medio del bullicio. El manso realmente es fuerte. No tiene nada que exhibir, nada que demostrar, nada que defender. Tiene un abogado, que es Jesucristo. Por tanto, puede pasearse serenamente por los caminos de esta vida, porque sabe que su fuerza está en el Señor. El arrogante realmente es débil, porque al exhibir su fuerza está diciendo que no tiene ninguna. Es como esos perrillos pequeños que ladran por la calle. Tú descansa en Dios. Como dice el Salmo 23, ese salmo del buen pastor: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. ¡Qué maravilla! ¿Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? En presencia de aquellos que me quieren mal, que me persiguen, que me amenazan. El Señor pone un banquete delante de nosotros. Ay, no sé vosotros, pero cuando pasamos dificultades se nos cierra el apetito. Y el Salmo está diciendo lo contrario. Es tal la paz, la serenidad que yo tengo, porque tú estás conmigo, que podemos tener tú y yo, Señor, un festín delante de aquellos que buscan mi mal. Así de tranquilo estoy, porque estoy contigo, Señor. Por eso el manso es victorioso sobre las dificultades, las vicisitudes de esta vida. No como los violentos y los altivos, sino todo lo contrario.
Los violentos y los altivos consiguen grandes cosas a ojos de los hombres, pero todo es vanidad, todo desaparece. Alejandro Magno conquistó el mundo conocido con su bravura. A los 33 años, todo el mundo conocido era suyo. Lo mismo podríamos decir de Julio César, de Napoleón, de Atila, que sus enemigos le temían. Conquistaron la tierra usando su fuerza, derramando sangre. Pero en cambio, ¿qué nos dice el Señor? Que somos los mansos los que heredaremos la tierra. Aquellos que ponemos nuestra confianza en Él, poseeremos la tierra. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No los fuertes, no los que luchan, no los que se defienden, no los que sacan la espada. Los mansos, porque han puesto su confianza en el Señor, recibirán la tierra por heredad. Y recibimos la tierra por heredad ya hoy, porque sabemos que todo pertenece a nuestro Dios y todos los recursos de este mundo son suyos. Pero recibiremos la tierra por heredad el día de mañana, porque el Señor hará cielos y tierra nuevos y estaremos con Él reinando por siempre. La tierra es nuestra. Como dice aquel antiguo himno, el mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Heredarán la tierra. Y el Señor Jesús nos llama bienaventurados, felices los mansos, porque la tierra será suya. Y aquí el Señor está en esta expresión, está rememorando, está recordando el Salmo 37 que leíamos antes. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Salmo 37, porque sí leeremos algún versículo. Y el Salmo 37 se presenta delante de nosotros como una hermosa descripción de lo que es la mansedumbre, para que no tengamos que ir al diccionario ni a la enciclopedia. No, la Biblia explica la Biblia, ¿sí? Así que es el Salmo 37 una hermosa descripción de lo que es la mansedumbre en lenguaje bíblico. Porque el Salmo 37 compara el camino de los malos, de los violentos, con el camino de los mansos. ¿Y cuál es el futuro de unos y el futuro de otros? Aun cuando te hagan el mal, espera en el Señor. Aun en las dificultades de esta vida, espera en el Señor. Fijémonos en el versículo 10, Salmo 37, 10 y 11. Pues de aquí poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. De manera que manso, según el Salmo 37, es aquel que, a pesar del malo, a pesar de la oposición, a pesar de la adversidad, a pesar de la locura de este mundo, a pesar de todo, no se impacienta, no se desespera, sino que continúa confiado, sereno, porque confía en el Señor. El Señor pone las cosas en su lugar, el Señor hace justicia, el Señor es el que gobierna todas las cosas. Cuando ves que el justo no prospera, pero el malo sí. Cuando ves que la maldad se multiplica y parece que el bien no. Cuando ves el trigo y la cizaña creciendo en el campo y parece que la cizaña crece más alta que el trigo. Pueden venir dudas a nuestro corazón, ¿verdad? Señor, ¿de verdad aún te acuerdas de mí? Señor, ¿vas a cumplir lo que has prometido? Señor, ¿ganamos, verdad? ¿Verdad que ganamos? Pueden venir dudas a tu corazón. Y ahí es donde aplicamos la mansedumbre. Señor, confío en ti. Señor, seguiré el bien. Señor, seguiré esperando en ti. Señor, tú eres fuerte, tú eres sabio, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres santo. Descanso en ti. Aunque se levanten muchos en mi contra. Aunque parece que el camino de la santidad no tiene sentido. Aunque parece que el diablo se enardece y se sale con la suya. Aunque parece que la iglesia se debilita. Aunque parece que todos me llaman loco, como Noé en su tiempo. Señor, yo sigo esperando en ti. Ese es el camino de la mansedumbre, hermanos. Como decía Jeremías 20, 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán.
Ay, el cristiano es como ese niño que sale del colegio, ese niño enclenque, que le están esperando 9 o 10 para pegarle una paliza, ¿verdad? Pero sale así. Porque ha visto que su hermano mayor le está esperando a la puerta del colegio, ¿eh? Y su hermano va al gimnasio, tiene músculos de Schwarzenegger, ¿sí? Como ha visto que su hermano mayor le está esperando a la puerta del colegio, el niño sale así. ¿Qué? Confiado. Sí, el enclenque somos tú y yo. El fuerte es Jesucristo. Y Él está detrás de nosotros cual poderoso gigante. Por tanto, qué serenidad, qué paz en el corazón. Qué paz en el corazón. Eso es la mansedumbre, hermanos. Leamos el Salmo 37. Os invito a leer el Salmo 37, pero como cada versículo es un paralelismo hebreo, dicho de otro modo, la primera frase y la segunda de cada versículo repiten la misma idea, en un paralelismo poético. Vamos a leer la primera línea de cada versículo, ¿sí? Así que más que un salmo va a aparecer un WhatsApp del cielo para ti y para mí. Nadie se pierda, solamente la primera línea de cada versículo. No te impacientes a causa de los malignos, porque como hierba serán pronto cortados. Confía en Jehová y haz el bien. Deleítate a sí mismo en Jehová. Encomienda a Jehová tu camino. Exhibirá tu justicia como la luz. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Deja la ira y desecha el enojo, porque los malignos serán destruidos, pues de aquí a poco no existirá el malo, pero los mansos heredarán la tierra. Hermoso, ¿verdad? Apúntate ese WhatsApp en tus favoritos. Jesús, el manso, es nuestro Rey. ¿Cómo habremos de vivir nosotros? Confía en el Señor porque la victoria está en Él. Seamos mansos como el Maestro. Y sabemos que la mansedumbre es una virtud cristiana que hemos de cultivar creciendo en dependencia y confianza del Señor, pero también hemos de recordar que la mansedumbre es fruto del Espíritu. Dicho de otro modo, Él consiguió nuestra mansedumbre. Él vivió la vida mansa que tú y yo no hemos vivido. Él como cordero se entregó para ser crucificado. Su mansedumbre es nuestra mansedumbre. Él la compró, Él la logró, Él la consiguió. Y ahora nosotros somos llamados mansos porque nuestro Rey es el manso, por excelencia. Y aplica esa mansedumbre en tu corazón, en mi corazón. No olvides que Jesús vino como un cordero manso, pero Él es el león de Judá. Y nos dio muestras de su poder. Él es el león de Judá, fiero, poderoso. ¿Recordáis aquel que tenía 1000 demonios y corrió y se hincó de rodillas delante de él? No hubo batalla ninguna, ¿eh? El endemoniado gadareno se hincó de rodillas. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. No hay batalla, si ya se rinde. Viendo al Hijo de Dios, se rinde a sus pies. Hermanos, Jesús hizo callar la tormenta y el viento. Jesús sanó enfermos. La muerte le tiene miedo y se retira de su presencia. Y vienen a apresarlo a Getsemaní y preguntan, ¿quién es Jesús de Nazaret? Dice, yo soy. Lo mismo que dijo a Moisés desde la zarza. Yo soy. Y caen los soldados romanos en tierra, abatidos solamente con su voz. No, hermanos, a Jesús no lo mataron. Él se entregó. Y lo dice claro en el Evangelio de Juan, yo doy mi vida, yo entrego mi vida para luego volverla a tomar. A él no lo mataron, las cosas no salieron mal, él se entregó y luego tomó su vida de nuevo y venció la muerte. Es el león de Judá que vino como cordero y vendrá como león. Por eso los judíos no le vieron, no le reconocieron, porque están esperando esa segunda venida del Mesías victorioso, blandiendo la espada. Vendrá como león de Judá y vengará su nombre y todos sus enemigos serán destruidos. Vendrá, pero ya vino. Y vino como cordero. Vino como ese rey manso. Y los profetas lo anunciaban, pero Israel no lo quiso ver. Isaías 42. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare.
Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hasta Pilato se desesperó. ¿No hablas? ¿Sabes que tengo autoridad para quitarte la vida? Y Jesús le dice, no tienes ninguna autoridad que no te haya sido dada. ¿No hablas? Como cordero, enmudeció. Las gentes querían coronarle rey. Estaban esperando el Mesías triunfante que les iba a liberar de los romanos y Israel iba a recuperar su gloria de antaño, de tiempos de David y Salomón, y seremos de nuevo una gran nación, y ese Mesías estaban esperando. Pero Jesús vino manso, como un cordero, y nos dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es fascinante recordar que estos son los atributos que Jesús destaca de su propio carácter. Es impresionante. Jesús no dijo, aprended de mí, que soy sabio y paciente. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Eso es lo que Él destaca de su carácter para que nosotros pongamos los ojos e imitemos. Porque Él encarna todas las perfecciones, todos los atributos hermosos se cumplen en Él y de forma única. Pero Él destaca esto de su carácter. Soy manso y humilde de corazón. Y esa es la actitud que hemos de tomar. Ese es el yugo que nos hemos de poner. La actitud de Cristo. Si Él, siendo igual a Dios, no se aferró a ello, sino que se despojó de su gloria para venir a ser siervo y lavar nuestros pies y ceñirse la toalla. Si Él no tomó forma de ángel, sino forma humana. Si Él, pudiendo nacer en un palacio, nació en un establo, ni en el mesón había lugar para Él. Si no subió en un caballo, sino en un asno. Si su corona no fue de oro, sino de espinas. ¿Qué tipo de vida vamos a vivir nosotros? Sino una de humildad y mansedumbre, siguiendo los pasos de nuestro pastor. Este es el rey que había de venir. E Israel no lo vio. Hasta hoy no lo ven, que el Mesías ya vino. Y es curioso observar que Mateo, el evangelista, escribe su evangelio especialmente pensando en los judíos, presentando a Jesús como el rey, hijo de David, hijo de Abraham. Y Mateo, el evangelista, presentándonos al rey, Mateo es el que más utiliza el término manso. Manso. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 21:5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna. Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Querido hermano, querida hermana, ¿eres manso? ¿Eres un humano salvaje o eres un humano domesticado por el poder del Espíritu Santo? ¿Estás a sus órdenes, a su servicio? ¿Confías en su poder? ¿Descansas en sus promesas? ¿Estás esperando en Jehová? Los corderos de su rebaño son mansos y el fruto del Espíritu en ellos es mansedumbre. Y vivimos en un mundo enfermo de activismo. Seguramente estás atravesando dificultades y hay alguien que te dice, pero haz algo. ¿Sabéis? Muchas veces hacemos algo y empeoramos las cosas. A la luz de la palabra, el Señor nos mueve a la acción, seamos obedientes. Eso sería tema para otro sermón. Pero muchas veces lo que tienes que hacer es, y no haces, descansar en Él, buscarle a Él, sujetarte a su voluntad, servirle a Él. El mundo nos dice que la mansedumbre no es una virtud. La mansedumbre no es una virtud, que hemos de luchar, te has de quejar, has de protestar, te has de manifestar, has de gritar, has de hacer algo. ¿Sí? Saca toda la carnalidad que hay adentro, todos tus recursos humanos. Y muchas veces encontramos que es exactamente lo contrario, eso solamente es arrogancia. La mansedumbre nos mueve a esperar en el lugar correcto,
en el Señor. Así que muchas veces en la lógica de Dios, no hacer nada esperando en Él es lo mejor que puedes hacer. Acude al Señor en primer lugar. El Salmo 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Como decía Josué a los suyos antes de cruzar el Jordán, santificaos, porque el Señor va a hacer maravillas. Esperad en Él, esperad en Él. Qué cansados debían estar los discípulos achicando agua en el bote. Estás tú atravesando dificultades y estás como los discípulos, ya me duelen los brazos, estoy agotado ya. Estoy haciendo todo lo que yo humanamente puedo con mis fuerzas, pero que Jesús está allí en la barca. ¿Y durmiendo? ¿Cómo se puede dormir en medio de una tempestad? Es tal la confianza del Señor en el Padre que puede dormir en medio de la tempestad. ¿No quisieras tú dormir en medio de las dificultades? Despierta al Señor, el Señor está ahí, es Él el que debe actuar. Tú estate quieto y confía en Él y Él hará proezas. El manso es el que cree en Dios y confía en Dios por encima de sus propios recursos. Confía en la sabiduría de Dios, se sujeta a su guía, se encomienda a su fuerza, se deleita en su presencia. La obra prodigiosa de Dios en tu vida muchas veces no se muestra con tus grandes hazañas, sino en tu capacidad de esperar en Él y en confiar en Él. Dice Proverbios 3, 5 en adelante, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Querido hermano, querido amigo, no confíes en ti, confía en el Señor. Descansa en el Señor. Cada uno de nosotros somos Naamán en esa historia del libro de Reyes. Cada uno de nosotros llevamos sobre nosotros la lepra del pecado que la queremos vestir, disfrazar, esconder con lino, con seda, con joyas. Y venimos a Dios con nuestros carros llenos de oro y de plata y de vestidos y con nuestro séquito y con nuestras credenciales. Señor, mira quién soy, mira quién soy. Y el Señor te dice, eso no me sirve de nada. Escucha mi voz y obedece. Descansa en mí. Naamán se tiene que desvestir de todo. Entra en el agua y no entra con nada de lo que ha traído. Entra él solo con su miseria, con su lepra. Qué vergüenza, qué humillación la de Naamán. Cada uno de nosotros reaccionamos como Naamán porque nos aferramos a nuestro orgullo. A ver, yo soy grande, que Dios haga algo grande conmigo. Y el Señor te dice, ve al Jordán y lávate. Besa la sangre del Señor Jesucristo y lávate. Nada más. Lávate en su sangre y serás limpio. Desvístete de tu orgullo, lávate en la sangre de Cristo, obedece, humíllate, ríndete. Y hay un detalle hermosísimo en esta historia de Naamán. Y es que no solo va una vez a lavarse, va 7 veces. La humillación no es una, es perfecta. La sumisión no es una vez. No me digas, ay sí, yo ya soy humilde y sumiso. Me sometí al Señor una vez hace 7 años. Es completa, es continua, es perfecta. Naamán entró en el agua y la primera vez que salió no había pasado nada. Seguía con su lepra. Pero volvió a meterse en el agua y la segunda vez que salió no había pasado nada. Seguía con su lepra. Pero su corazón ya era distinto. Cada vez que Naamán entraba en el agua, teníamos un Naamán diferente. ¿Por qué? Más humilde, más sumiso, más sujeto, más pequeño. Dios le estaba humillando, estaba poniendo a Naamán en su lugar. De manera que encontramos este hermoso misterio, hermanos. ¿Quieres crecer en mansedumbre? Sé manso. Y cada vez que te sujetas a la voluntad de Dios, como Naamán bajo el agua, verás que al salir tu corazón ha cambiado. ¿Quieres crecer en mansedumbre? Sé manso. Lee la palabra, obedece, actúa.
Y cada vez que te sujetes a la voz de Dios, tu corazón estará siendo transformado. A la 7ª vez salió Naamán y su piel estaba limpia como la de un niño, pero su corazón hacía rato que había cambiado. Para la gloria de Dios. Que puedas mirar al Señor y decirle como dijera Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego dijo Juan también: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Que nos hagamos pequeños como niños, porque confiamos en Él, que es nuestro fuerte. Amén. Oremos. Señor, te pedimos que esta palabra sea verdad en cada uno de nuestros corazones. Señor, perdónanos cuando tantas veces acudimos a ti llenos de soberbia, de orgullo, de altivez, de arrogancia, confiando en nuestras fuerzas, nuestras capacidades, temiendo a los hombres y, Señor, no te buscamos a ti en primer lugar. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que todos nuestros esfuerzos son vanos, que la sabiduría está en confiar en ti plenamente, que tú eres nuestro baluarte, nuestro escudo, nuestro sostén, nuestra roca. Señor, danos un corazón sumiso y dócil, que acudiendo a ti, Señor, como Naamán, obedezcamos tu voz y transformes, Señor, nuestros corazones. Tú dices que nos hemos de hacer como niños para heredar el reino de los cielos. Danos esa actitud de confianza plena en ti, Señor. Que vayamos a ti y nos rindamos a tus pies. Gracias, Señor, porque Cristo Jesús fue manso. Él obedeció a la voz del Padre, Él se sujetó a ti, Él como un cordero fue sacrificado, Señor. Y ahora somos revestidos de Él, de su perfección. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor en nuestro favor y porque es su sangre la que nos lava y nos transforma. Te pedimos, Señor, que esta mansedumbre sea una realidad creciente en nuestros corazones. Danos un corazón de siervo, un corazón de verdaderos corderos de tu rebaño que siguen tu voz y solamente quieren buscar agradarte a ti. En nombre del Señor Jesús. Amén.